Bienvenidos a nuestra sesión número 8. Ya rebasando la mitad del ciclo, ¿verdad? Antes de darle inicio al tema que nos ocupa, les menciono, para el momento ya tenemos acumuladas por lo menos las evidencias necesarias para efecto de proporcionarles 2 calificaciones, ¿ok? Ya están. Entonces, por supuesto, vamos a tratar de, en el transcurso de, a más tardar unos 2 días después de que ustedes vean su clase, después de que se les haya subido su clase, a partir de ese momento, de 2, exagerándole, 3 días, para que ustedes ya tengan conocimiento de esas 2 calificaciones, si no es que para este momento, por lo menos ya tienen conocimiento de una, ¿ok? Para eso, obviamente yo requiero que hayan cumplido en tiempo y en forma, porque de no haber sido de esa manera, sí va a mermar su calificación y entonces lamentablemente ya no vamos a poder hacer nada, ¿ok? Porque ya no va a haber la recepción de ninguna tarea, ninguna actividad de forma extemporánea, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy cierto. Hay que tomar en consideración eso. Al final, obviamente, les recordaré este punto, ¿sí? Que ya tenemos las evidencias para sus primeras 2 calificaciones, ¿ok? Y entonces, si es necesario, si no, pues nos seguimos de filo, ¿ok? La sesión que estamos iniciando es para darle continuidad a los delitos ecológicos, ¿ok? Decíamos la clase pasada, les compartía un cuadro en donde se tipificaban algunas de las conductas delictuosas y un breve señalamiento de las sanciones y demás. No, ya lo eliminé. Todavía no les comparto sus apuntes. Apenas esta semana se los voy a compartir porque estuve revisando y no, mejor les vamos a asignar a ustedes de tarea. La siguiente tarea versará sobre ese aspecto que yo ya les había o ya lo había querido incluir en sus apuntes. Los acabo de eliminar hace un rato para efecto de dejárselos mejor de tarea, ¿sí? Y entonces, porque las tareas deben de ser algo amplias. Recuerden ustedes que ya tienen un valor, ¿sí? Y entonces más elevado del que tenían anteriormente. Entonces es muy importante que nosotros nos demos ahora sí que a la misión de elaborar esa tarea, por favor, para seguir acumulando las evidencias. Y entonces ya estamos rebasando la mitad, por lo tanto ya tenemos nosotros que empezar a trabajar para efecto de la recta final, ¿no? Acumular las evidencias necesarias para una tercera calificación y ya después veremos cómo vamos a evaluar la 4ª calificación, ¿ok? Pero yo ya les indicaré en su momento si se requiere otra vez evaluar de alguna forma diversa a la que hemos evaluado, ¿no? Yo les indicaré en su momento si hay algún cambio. Por lo pronto, eso es lo que tendríamos que analizar, ¿ok? Decíamos nosotros que vamos a complementar lo relativo a los delitos en materia ecológica, ¿no? Y lo que vamos a acumular más a la información que ya se les va a proporcionar en relación a estos delitos, se les va a proporcionar lo relativo a estos delitos ecológicos y a los delitos en materia de armas de fuego y explosivos, ¿no? Eso es el tema que vamos a iniciar hoy. Pretendemos terminar ese tema también, pero si no se puede, no pasa nada. Lo siguiente será obviamente que lo requisitemos finalmente, todo, ya la semana que viene, ¿no? En la sesión número 9. ¿Ok? Vamos bien, no vamos desfasados del todo, ¿no? Porque al final de todo ello, pues son delitos que se tendrían que haber analizado con mayor tiempo, pero no se puede, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar los requisitos de procedibilidad de los delitos ecológicos. Y entonces, primeramente, tendríamos que mencionar, por supuesto, que en el sentido de nuestra legislación penal, esta va a obligar a todo servidor público, vean, que en ejercicio de sus atribuciones tenga conocimiento de la posible comisión de un delito de esta naturaleza, que formule una denuncia, ¿sí?
obviamente, ante el Ministerio Público. Vean, y lo vamos a analizar más adelante, no necesariamente tiene que ser la autoridad, a todos nos corresponde, como lo veíamos en la sesión anterior, también a los ciudadanos les corresponde denunciar, ¿no? Entonces, pero bueno, se dice la autoridad que está en el ejercicio, ¿no?, de sus atribuciones. Obviamente, nosotros vamos a tener que recurrir a las leyes, tendremos que recurrir a lo que establecen nuestras legislaciones en materia ecológica. Entonces, una de ellas es la LEGEPA, ¿sí? La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el reglamento de la LEGEPA, ¿verdad? Obviamente, una ley general en la mayor parte, ¿sí?, de las ocasiones lleva su reglamento y esta no es la excepción. Pero entonces tendríamos que indicar tanto la LEGEPA como su reglamento van a obligar a los funcionarios de la Profepa, ¿sí?, a formular denuncia o querella ante el Ministerio Público Federal por los hechos o por las omisiones que impliquen la probable comisión de un delito contra el ambiente. ¿Ok? Entonces, esto tendrá que hacerse de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. ¿Ok? Y entonces, la omisión de esta obligación por parte del servidor público podría tener como consecuencia una amonestación, podría tener una suspensión o podría tener una destitución del cargo, la imposición de una sanción económica o incluso su inhabilitación para desempeñar cargos en el servicio público. ¿Será? ¿De verdad se llevará a cabo? Nosotros diríamos lo que siempre hemos mencionado, las leyes son perfectas, las leyes tratan obviamente de cubrir todos los aspectos en donde pudiéramos considerar, en este caso, un acto ilícito. Pero ¿qué tanto sí se llevan a cabo? ¿Qué tanto sí se llega a cumplir? ¿Qué tanto la ley sí obviamente nos puede asegurar que en este caso, ¿verdad?, se va a cumplir al pie de la letra? Así debería ser, ¿no? Por algo el derecho pertenece al mundo del deber ser, como nosotros ya lo habíamos comentado. Entonces, claro que sí. En un momento determinado, el Código Penal Federal es el que va a tipificar los delitos cometidos contra el ambiente y la gestión ambiental. Son varios delitos que nosotros ya habíamos mencionado en la sesión anterior, de diferente naturaleza. Ya no vamos a volver a abundar al respecto porque sería una situación de otra vez volver sobre la marcha, no. Además se les va a dejar de tarea, ¿no? Entonces, nada más recordemos que obviamente están tipificados en el Código Penal Federal, ¿ok? Entonces, se habla indistintamente de delitos ecológicos y también se habla de delitos contra la gestión ambiental, ¿ok? Entonces, y se dice de qué manera se van a perseguir los delitos, tanto delitos ecológicos o delitos contra el ambiente o contra el medio ambiente y delitos obviamente contra la gestión ambiental, ¿ok? Entonces, obviamente aquí sí se hace una separación y se indica que que los delitos contra la gestión ambiental se van a perseguir por querella que va a estar formulada previamente por la Profepa, ¿ok? Y que los delitos cometidos contra el ambiente, estos se perseguirán de oficio, ¿no? Entonces, eso es algo que nos faltaba todavía por comentar la semana pasada. Entonces, claro que sí, los delitos cometidos en contra del ambiente, es decir, todos aquellos relacionados con actividades tecnológicas, actividades peligrosas o aquellos cometidos contra la biodiversidad, la bioseguridad, que puedan causar, que causen un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o bien al ambiente en general. Van a ser perseguidos, por supuesto, de oficio por parte del Ministerio Público. Una vez que tenga noticia de su comisión, sin que exista la posibilidad de que la Profepa
otorgue el perdón al inculpado. ¿Qué es lo que representa esta situación? Obviamente, va a traer consigo que en la mayoría de los casos en los que se produce un daño ambiental que resulte sancionable, tanto administrativamente como penalmente, pues no se obtenga un beneficio cierto e inmediato a favor del ambiente. ¿Por qué? Les explico. Generalmente, aquí de lo que se trata es de perseguir, de sancionar, de castigar al que está cometiendo la conducta ilícita, al que está infringiendo la ley. No se piensa en la reparación del daño. No se piensa en tratar de recuperar esos recursos forestales. No se piensa en tratar de recuperar, si es que todavía se puede, tratar de recuperar esos recursos de flora, de fauna, que se han puesto en peligro, ¿ok? No. Aquí a lo que a la autoridad le interesa es sancionar, castigar al el que infringe la ley. Entonces, no se tiene un beneficio cierto e inmediato a favor del ambiente mediante la aplicación de esas medidas, ¿no? Porque lo correcto sería aplicar medidas de restauración, de compensación, ¿ok? Por parte del señalado responsable. Tendría que reparar el daño de alguna manera, pero como se establece una multa, ¿no? Al final de todo ello, bueno, pues entonces ya pagaste la multa, bueno, adelante ya. Ya solucionaste el problema, ya pagaste tu deuda, ¿no? Con el Estado, con la sociedad. ¿Y el ambiente qué? ¿Y el daño que causó qué? ¿Qué va a pasar con la contaminación que provocó, con la destrucción que provocó? Es algo, ¿no?, que tendríamos que analizar, porque sí, la autoridad tiene la obligación, por supuesto, de darle noticia al Ministerio Público sobre la probable, ¿no?, en un momento determinado, comisión de un delito ambiental, que sí tendrá que ser perseguido de oficio, que se tendrá que iniciar, por supuesto, las investigaciones, a lo que anteriormente se le llamaba averiguación previa, ¿verdad? Que ya no es así, ya no se le denomina averiguación previa. Teniendo la simple denuncia de los hechos por parte de la Profepa o por parte de algún ciudadano que obviamente cumpliendo con su obligación haga del conocimiento de la autoridad el ilícito que se está cometiendo y que se está dañando, ¿no?, al ambiente, aunque no le afecte directamente, porque decíamos nosotros de repente somos individualistas, lo comentábamos en la clase pasada, y entonces si a mí no me afecta, no es mi problema, allá que se arregle a quien le está afectando, pero no nos percatamos que nos está dañando a todos, nos está afectando a todos, ¿no? Entonces, eso es algo muy cierto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, por supuesto, entonces, ya en el caso, ¿verdad?, de haber denunciado los hechos, en este caso, la Profepa denuncia los hechos al Ministerio Público para efecto, por supuesto, de que exista la posibilidad de sancionar en un momento dado, ¿por qué no?, de otorgarle el perdón a quien está cometiendo el delito. Claro, repara el daño, le otorgan el perdón, pero hay que ver en qué medida se está dañando, ¿verdad?, al ambiente. El daño que está causando puede ser irreparable, puede ser la pérdida de un recurso que para nosotros es fundamental, para nosotros, para la vida, ¿verdad?, en general puede ser importantísimo. Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en consideración. Estamos hablando nosotros que sí, ¿verdad? Todo esto tendrá a futuro consecuencias. Y siempre se tiene que tomar en consideración este aspecto, la sustentabilidad. Cuando hablamos nosotros de la sustentabilidad, del aprovechamiento sustentable de los recursos, es para no poner en peligro la vida de generaciones futuras. Entonces, claro que sí, ¿no? Estamos hablando nosotros que, bueno, ya se puso, ¿no?, a disposición a las personas señaladas como responsables de un ilícito que pudiera constituir un delito ambiental. Generalmente,
por supuesto, para que se defiendan durante el procedimiento, de alguna manera, ¿no? Para efecto de llevarlo ya sea de manera administrativa, imponiéndoles tal vez alguna sanción, o para que en un momento determinado impugnen, ¿no? La resolución que se hubiera emitido y que desde luego le afecta. Pero pues mientras se hace todo esto, ¿qué tanto, verdad? Se está recuperando el daño que ocasionó. Eso es indudablemente, ¿no? Algo de lo que tenemos que analizar y hay que pensar. En la práctica, ¿sí? Cuando el inculpado tiene la voluntad de firmar un convenio, ¿no? Que este convenio se encuentra establecido y se encuentra previsto en la LEGEPA, ¿no? Y en ese convenio se establece que la persona que está cometiendo un delito está obligado a realizar las acciones de restauración o de compensación de los daños a fin de procurar, obviamente, atenuar la sanción que le corresponde. Eso es lo que establece. Y entonces, esta persona, bueno, va a aceptar de manera expresa el convenio, va a aceptar su responsabilidad en la omisión de los hechos, obviamente lo va a aceptar ante el Ministerio Público. Se indica que con ello, obviamente, ante la inminente denuncia de los hechos ante el Ministerio Público y ante la aceptación de su responsabilidad, ya sea de manera o tácita o de manera expresa, siempre se va a dar algo bien cierto. Va a empezar, obviamente, a tratar de defenderse, ¿no? En cada una de las instancias de las que se puede echar mano durante el procedimiento, ya sea administrativo o el procedimiento penal, a fin de tratar de desvirtuar los hechos, ¿no? de los que se le imputa, ¿no? Haber sido el actor. Entonces, estamos nosotros hablando de esta cuestión, ¿no? Cierto, siempre se va a pretender castigar, sancionar, pero ¿qué pasa en un momento determinado con el daño que ya causó? Como nosotros nos podemos dar cuenta, con ese esquema que ya les había comentado desde hace un rato y ahorita lo estuvimos también complementando, sí, se puede establecer que el único afectado resulta ser el ambiente. Se le dio mayor importancia a la persecución del delito, al castigo del probable responsable, que a la restauración, a la compensación cierta e inmediata de los daños ambientales ocasionados. Punto. Eso es lo que tendríamos nosotros que ya como final para reflexionar en relación a los delitos ecológicos. Y nada más recuerden esto. La historia nos arroja, ¿sí? A través de la historia, ¿sí? El mayor delito ecológico que se ha cometido fue a la llegada de los españoles, porque los españoles llegaron y secaron el lago, ¿verdad? De Texcoco. Entonces, cuando secan ese lago para levantar las nuevas edificaciones, terminaron con miles de especies de flora y de fauna, ¿no? Entonces, es lo que se dice, a lo mejor es exagerado, no son tantas, miles. Bueno, ¿cuántas pudieran haber habitado, ¿no? en ese espacio del lago de Texcoco? Pero bueno, es lo que se indica, ¿no? El mayor ecocidio del que se tiene conocimiento fue a la llegada de los españoles, ¿ok? Con ese pequeño recuento de esa historia, tenemos nosotros ya finalizado ese tema. Y entonces, ya, fin de los delitos en materia ecológica. Y que yo les decía en algún momento, pues claro, estos delitos, todos los delitos especiales requieren más tiempo, pero pues no lo podemos llevar a cabo. Entonces, el que nos ocupará a continuación, que por supuesto no lo vamos a terminar, ¿no? Trataremos, pero no creo, ¿sí? Eso es un delito también, pues, que pudiéramos nosotros considerar, pero si lo tenemos plasmado, ¿no? De una manera expresa,
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos nosotros marcado en un precepto constitucional, obviamente, un aspecto del cual se podría derivar la comisión de este delito. Continuamos. Y les hablo en relación a de cuál delito vamos a regular en este momento, de cuál delito vamos a comentar, ¿no? Su regulación, ¿ok?